Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy hablaremos sobre periodismo cultural en tiempos de la pandemia, en tiempos de la COVID. ¿Qué ha pasado con este tipo de periodismo? Porque, usted, sin duda, como audiencia, como usuario ahora de las redes sociales o como simplemente aficionado a una obra de teatro, pues ahora la sigue por internet, ahora ve las películas en su casa, incluso ve conciertos en su casa. Bueno, eso desde la parte del espectador. ¿Y qué está pasando desde la parte del periodismo que ya no ve cómo reacciona usted, si aplaude o no? En fin, de esto queremos platicar con un experto, un gran experto en la materia, Miguel de la Cruz, periodista de Canal 11 y de otros medios de comunicación, con más de 30 años de experiencia haciendo justo periodismo cultural. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos relevantes de los últimos días. Durante esta semana, el debate más intenso se generó por la propuesta del senador Ricardo Monreal de regular a las redes sociodigitales. La secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, también se pronunció sobre este tema y dijo al informar que en su dependencia ya se está estudiando la posibilidad de regular Twitter y Facebook. Di la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Los ejes temáticos propuestos por la UNESCO son evolución, innovación y conexión. Radiodifusoras públicas, comunitarias e indígenas harán una transmisión en cadena ese día a partir de las 12 horas con el objetivo de destacar la enorme aportación de este maravilloso medio de comunicación en la sociedad y la cultura. Para más detalles, les sugerimos consultar la página de UNESCO en México. Evolución, innovación, conexión. Nuevo mundo, nueva radio. 2021, 10 años celebrando el Día Mundial de la Radio. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Miguel de la Cruz, qué honor tenerte en este programa. Hombre, el honor es mío. Siempre estas invitaciones se agradecen porque te diré, te ayuda mucho a pensar en voz alta, incluso temas sobre los que no habías pensado. Y eso pues enriquece no solo a uno mismo, sino pensemos en el público, quien nos escucha, a ti como conductor, la gente que quiera poner atención. Creo que es enriquecedor una propuesta como esta para conversar. No, y aparte con 30 años de cubrir, yo creo que casi de la misma manera, las actividades artísticas y culturales. ¿Qué ha cambiado con el periodismo cultural ahora producto de esta pandemia que nos tiene a muchos encerrados en nuestras casas? Pues mira, yo creo que a todos nos ha cambiado el uso del tiempo y del espacio. El uso de nuestro entorno, desde abrir la puerta de la casa y salir a la calle. Hay veces que ya no se requiere eso para ponerse en contacto con todo lo que tienes que interactuar. Entonces lo principal es el espacio. Yo hará un par de semanas, a mí me atacó el virus, no fue severo, pero bueno, hubo que aislarse. Y desde el primer día, pues yo me sentí en condiciones. Entonces en el canal les dije, oigan, si quieren, me enlazo. O sea, sigo haciendo la sección porque puedo hacerlo desde mi casa. Y lo hicimos un par de días, después me pidieron que apoyara con notas mejor, que se las enviara, entonces cancelamos lo de la mañana. Dijeron, es que está muy pesado levantarte a las 5 o 6 de la mañana y más si estás convaleciente. Y dije, bueno, yo hago lo que me digan, pero compruebas que este trabajo se puede hacer desde donde sea, a la hora que sea, ya es posible, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, antes era necesario un camión afuera de donde estuviera, con un equipo de técnicos e ingeniero, transmisor, en fin, una parafernalia tecnológica enorme. Ahora pues no hay nada afuera, está la computadora, la conexión a internet y estamos conectándonos a donde sea. Entonces, para empezar, pues es el uso del espacio y del tiempo de manera muy significativa, porque las entrevistas que yo hago cotidianamente, pues a muchos escritores, yo creo que es por el formato que tengo, por lo menos en la mañana, es donde más abunda el conjunto de entrevistas.
Pero una de esas entrevistas a mí me lleva, si voy a la casa o a la editorial del escritor, entre 2 y 3 horas. Hay que adherirle el gasto de gasolina, de estacionamiento, el tiempo, si llegaste y pudiste estacionarte cerca, si no, pues córrele lo más que puedas. Llegas, se hace la entrevista, montas todo, desmontas todo y te regresas. Todo ese tiempo ahora está en el espacio de la casa o de la oficina. Eso va a significar mucho más de lo que hasta el momento ha significado, creo yo. Todavía no lo hemos pensado, no lo hemos analizado, no hemos visto los efectos que tiene ya cuando se acumule un buen número de ejercicios de este tipo. Entonces, para empezar es eso, el uso del espacio y del tiempo, que nos ha cambiado mucho, y eso, reitero, los efectos reales los estaremos viendo pues ya que pase más tiempo, yo creo, y no sospecho cuáles serán. Sí, nadie lo sabe, ¿no, Miguel de la Cruz? Oye, pero decíamos al inicio que te pierdes muchas cosas al no estar presente en esos foros, en esos espacios culturales, incluso en ver a tus entrevistados, no sé, digo aquí, pues tú puedes ver un cuadro quizás y quizá crear alguna atmósfera, pero ahora sí que no es la realidad, ¿no? Sí, fíjate que lo que sucede, y a mí me quedó claro en alguna etapa del año, no sé si ahora lo sigue haciendo, pero el Auditorio Nacional, desde que estaba una administración anterior o 2, convocaron a un coloquio de especialistas en el espectáculo. Y cuando fue el directivo mayor de lo que se conoce como CESA o CIE, que después se convirtió en un corporativo mayor, ahí en una intervención en segundos aclaró gran parte de lo que significa asistir a una actividad artística, cultural, ¿no? Decía, yo no vendo el concierto del grupo de rock, o el concierto de la orquesta sinfónica, o el concierto del gran solista o cantante popular. Yo vendo la convivencia con nosotros, que son afines a mí. Entonces, cierto, dice, ahora mira, tú puedes bajar el concierto 10 de lo que más prefieres, pero te llama a ir a donde hay otros que son como tú, porque en algún momento oírlo gritar, aplaudir o quejarse o cualquier exclamación hace que te reconozcas en el otro tú mismo. Y ese es uno de los satisfactores que nadie identificamos y que necesitamos todos los días. Yo les digo, hablan de que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Pero en el plano emocional significa mucho que tú salgas, veas al vecino y digas, ¿cómo estás? Es un par de palabras que te ubican en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo estás? Bien, aquí pasándola. Y al responderle, lo reafirmas a él, y cuando él te respondió, te reafirmas tú mismo. Cuando vas a uno de estos espectáculos o al contacto humano, si es la entrevista misma, vas a tener el contacto vivencial y el satisfactor de saberte o reafirmarte por enésima vez en el día tal vez quién eres y dónde estás. Ese satisfactor es el que ahora se logra a distancia, porque de todas maneras, pues mira, estamos interactuando. Pero sí sentir el clima, el espacio, vivirlo, subirlo, entrar, salir, pues eso incrementa emocionalmente la sensación de estar con el otro, que te va a hacer que te reafirmes a ti mismo, ¿no? Esa es la gran carencia ahora, ¿no? Claro, e implica retos en el ejercicio periodístico, porque cómo ahora narrar cuando pues ya se tienen esas ausencias. Pero, ¿qué te parece, Miguel, si de esto platicamos y de otros temas después del corte? Así que no se vaya. Les cuento, para conmemorar el 10º aniversario luctuoso de Gabriel Vargas, creador de la familia Burrón, la plataforma Contigo en la Distancia presenta una versión radiofónica y una exposición virtual. Hubo una vez un dibujante que alcanzó la excelencia con una aguda capacidad de observación. Gabriel Vargas captó la esencia de la vida común, recreó personajes con sobrenombres que parecían apellidos, los hizo transitar en la historieta de la familia Burrón y conquistó el gusto del público. En casa mis papás coleccionaban
la familia Burrón y se quedó como un hábito. Hábito susceptible de ser heredado de manera ilimitada. Si bien se sabe que se publicaron más de 3,000 números, es un hecho que cada uno tuvo más que un solo lector. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Esto que acabamos de ver es una de las participaciones de las tantas, imagínense, 30 años de experiencia haciendo periodismo, de Miguel de la Cruz, y era una nota, Miguel, sobre Gabriel Vargas y la familia Burrón, que incluso fue el año pasado, ya había comenzado la pandemia, y ahí tú referías que parte de esa obra puede estar presente en plataformas como Contigo en la Distancia. Pero de eso quiero platicar un poquito más adelante. Para cerrar la idea de lo que estábamos comentando hace un momento, antes del corte, pues tú decías, pues sí, ahora tengo que relatar, tengo que hacer periodismo, pues con lo que veo, ¿no? Con ese cuadrito, quizás de un espectáculo musical, alguna presentación de teatro. ¿Cómo lo suples? Hay que ser muy creativo con la pluma, Miguel. Sí, fíjate que el gran aliado es el lenguaje, ¿no? Que tienes a disposición, es decir, quien no lo use y se conforma con los machotes de notas, pues a lo mejor iba a decir muy su gusto, pero a mí eso no me da gusto, ¿no? Meterle mano al lenguaje y recrearlo de manera ingeniosa, a mí me satisface mucho, sabiendo más que de pronto el espectador diga, qué curioso soy eso que lo dijo, cómo lo dijo. Ahora tienen oportunidad de regresarse o de verlo de nuevo. Siempre satisface escuchar las palabras de un modo distinto, pero que quieran decir lo que tú hubieras deseado decir como lo dijo el otro. Uh-huh. Esa es la gran oportunidad al narrar. Hay muchas partes donde esto se quiebra con esto a distancia, ¿no? Es decir, yo de repente vas a un teatro y le digo al camarógrafo, oye, a ver si cuando abran la puerta puedes meterte con la cámara. Uh-huh. Y entonces en ese momento se me ocurre decir, después de 15 minutos de espera, por fin abrieron la puerta. Y ya en el escenario, y ahí te sigues, ¿no? Ahora, pues no, está cancelada esa posibilidad porque obras, aunque te las transmiten, es el cuadrito, y ahí están actores o actrices o quienes estén, el juego escénico, ¿no? Dancístico, por ejemplo, y te tienes que ceñir a eso. Sin embargo, visualmente te ciña eso. La exigencia para recrear el lenguaje sigue libre, o sea, ahí puedes hacer y deshacer, sobre todo porque se exige más para generar otro atractivo en el contenido periodístico. El reto, en ese sentido, podrías pensar que es mayor, yo nada más diría es distinto, pero el compromiso es que, aunque tenga el formato plano de una pantalla, lo sigas haciendo lo más atractivo posible, porque después de todo es un contenido que va a generar el mismo satisfactor que si fueras al teatro, nada más que ahora pues por el control sanitario a la distancia. Vaya creatividad que tienen que desarrollar los periodistas culturales. Pero, a ver, otra faceta u otro ámbito que también se está viviendo en el periodismo cultural y que ha ocurrido en México, he leído notas también en Europa y en América Latina, es que desafortunadamente el hecho de que haya disminuido la actividad cultural también ha traído un impacto no solo a las empresas que producen estos contenidos, sino también a quienes realizan tareas en el periodismo cultural. Es decir, ha habido despidos, muchos periodistas, colegas han dejado de colaborar por esta crisis económica. Sí, cómo no. Hay casos de compañeros que incluso hemos tratado de apoyar. No hay con qué sobrevivan. Y entonces de pronto ha habido compañeros en los que dicen, oye, que si apoyamos con lo que tengas, es valioso. Y hemos aportado en alguna ocasión. Es una situación muy drástica porque puedes jugar al abogado de las dos partes. Y es decir, cómo le pides a una empresa que no está recibiendo lo mismo que siempre, que sostenga una planta de colaboradores que ya no puede, ¿no? Pero ¿qué solución le das al que siempre se ha dedicado a eso y no tiene otra opción? Y aún queriendo desarrollar otra, pues tampoco hay muchas oportunidades abiertas, ¿no? Eso es algo muy grave. La otra, pues la parte del contenido. No se diga
actrices, actores, directores, escenógrafos, músicos. Me decía un músico, dice, nosotros vivimos de congregar a la gente y es precisamente lo que no se puede ahora. Dice, porque si bien convocamos a que se congreguen por medio de estos implementos tecnológicos, apenas estamos empezando. No deberían pasar penurias. Hace poco entrevistaba yo a una directora actriz y me dice, hicimos un ejercicio en el que participaban, creo que 7 actrices en distintas partes del mundo. Uno de estos ejercicios fue en vivo y se conectaron en tiempo real. Alguna estaba en Venecia, otra en Rusia, una más en Colombia. E hicieron el ejercicio, creo que un par de veces, porque si algo fallaba, se caía en ese momento, ¿no? Pero no recuerdo si la parte grabada en vivo dijo, a ver, vamos a convocar invitados para que nos digan qué, ¿no? Y entonces convocan, acceso libre, y reciben como 1,500 personas. Dice, bueno, si les hubiera cobrado 20 pesos, que es cosa de nada, dice, en ese momento hubiera salido de mis deudas. Sí, claro. ¿Qué pasa? Convoca el estreno y llegan 20. Uf. Entonces, el motivo para llegar a la convocatoria dentro de las plataformas digitales, pues está siendo similar al que sucede presencialmente. Tú ves los estrenos, todo el mundo va al cóctel y todo el mundo está ahí. La función del día siguiente tienen 10 espectadores en butaca. Entonces se repite mucho, pero dado el acceso tan fácil por medio de un teclazo a estos contenidos, no deberían pasar penurias ni el espectador para llegar a un espectáculo, ni el que lo presenta para vivir de él. Y la suma de muchos hace que a cada uno de esos muchos le cueste poco y sí signifique una forma de vida para quien genera el contenido. Pero estamos en vías de todavía. Lamentablemente puede ser en algunos casos, ¿no? Algo muy productivo y para otros no. Sí. Ahora mismo recuerdo un cantante popular, Enrique Guzmán. De repente entraron no sé cuántos a su concierto, pero exitazo total. O sea, están hablando de que si se hubiera hecho en el Auditorio Nacional no cabrían, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la jugada, nada, es que todavía estamos experimentando todos, ¿no? Bueno, pero ahorita nos estás hablando de Enrique Guzmán, que es un personaje pues muy popular, pero que hay, por ejemplo, sobre estas experimentaciones artísticas o quizá de estas experiencias de teatro, todavía de las escuelas. En fin, ahí ahora sí que el reto puede ser mayor. ¿Qué ha significado para ti plataformas como Contigo en la Distancia y otras experiencias en este terreno? Mira, veo que si en tiempos normales la difusión es insuficiente, casi inexistente, podría decirse, haces un mapeo completo de dónde se dispone de un espacio para difundir y te das cuenta que cada vez se hacen más cortos esos espacios de difusión, en la red es todavía más infinito, ¿no? O sea, yo entrego todos los días 12 cortes donde hay un contenido de cultura. Y generalmente no me estoy esperando a la nota más reciente del día, porque sería un azar que igual y no se cumple, ¿no? Fallece alguien, dice, ahí está el corte de las 5, pero no sucede nada y ¿dónde lo tomas? Entonces yo lo que hago es sacar las actividades que están más difundidas, ¿no? En distintas plataformas y distintas instancias. La Secretaría de Cultura de Baja California, de la Ciudad de México, de Morelos, la Secretaría de Cultura Federal, y apartando sus actividades. Bueno, te diré que luego me cuesta seleccionar, pero no porque no haya, sino porque en esa navegación te metes en 1000 caminos y de repente ves que una sí tiene, pero no muy clara la imagen, bríncate a la otra. Aquella le faltó el dato exacto de la cuenta donde se puede ver y dónde lo consigo, te metes, entras a 20 espacios y no está, pues bríncate y vas al otro contenido. Es infinita la posibilidad de contenidos para ver. Está faltando las estrategias para hacer que de verdad lo vean. Y además, otro punto que algunos medidores de páginas, sitios en internet, captan, que es la retención de quien entra. Y un espacio tiene 20 posibilidades, ¿a cuántas están entrando en promedio? Cuando ves que entran a 1 o 2, hay problemas.
Hay que entrar más. Y cuando ves que en promedio se quedan 1 minuto 30 segundos, y tengo contenido para más, ¿cómo les hago que vean que hay más cosas que valen en este mismo sitio, ¿no? Entonces, pues todo eso parece invisible, ahí está, y ahora se mide y se cuenta con más facilidad. En un mar tan inmenso de contenidos, te das cuenta que no es que haya carencia, sino las estrategias por inventarse para hacer que se aprovechen bien esos contenidos. Exactamente, y por eso son tan importantes las y los periodistas culturales, porque son los que dan orden, los que jerarquizan con base en su experiencia, y por eso Miguel de la Cruz lleva a cabo una labor fundamental en un medio de comunicación hermano, que es 11 Televisión. Por eso no se pierda usted a Miguel de la Cruz allá en este canal. Ahí están los noticiarios, estás en la mañana y en la noche, ¿no, Miguel? Sí, bueno, fíjate que en la mañana y voy en vivo. Hay una sección que se hace en vivo todos los días, de lunes a viernes. Pasamos información al noticiario domingo, que es donde hay cabida para la información que se en fin de semana, de manera muy breve, porque es un espacio más corto. Y en la noche lo que sucedía es que aprovechábamos la actividad presencial para que desde el sitio mismo de las actividades ahí lanzáramos el llamado o el apunte de qué estaba sucediendo. Ahora resulta totalmente ilógico. Aunque haya algo que recomendarle a la gente que se grabó y que sucedió en el Teatro de la Ciudad o en el Auditorio Nacional o en el Palacio de Bellas Artes, sería motivar a que salgan cuando no queremos que salgan, que vean el contenido desde su casa, y entonces hemos eliminado ese enlace, pero yo sigo pasando la información, claro. Lo que hoy acabo de mandar en la noche, lo aprovecho para que el público de la mañana también se entere de eso que preparé un día antes, ¿no? Y algunos agregados, como las secciones que ya tengo fijas del club de lectura y de la poesía que seguimos dando el impulso todos los días, y algunas cosas que están ya fijas, ¿no? Como estas, el libro del día. Son espacios muy consistentes. A la fecha llevamos expuestos, yo creo que mira, son 5 libros a la semana. En un mes estamos hablando más de 250 libros. Llevamos en este ejercicio 3 años, o sea que estamos hablando como de unos 700 libros presentados, un libro todos los días. Y son espacios esporádicos. No queda la voz del autor, del editor, del traductor, y ya cuando no tuve, porque por alguna razón no pasó, pues yo les muestro la portada y les digo de qué trata, ¿no? Pero en ese tren vamos. En la mañana, a mediodía se manda información y en la noche. Pues allí están las recomendaciones del propio Miguel de la Cruz para que no se pierda también estas recomendaciones. Pues ya se nos terminó el tiempo. Con Miguel podríamos trabajar mucho tiempo, trabajar y platicar mucho tiempo más, pero así es la televisión. Miguel, ¿qué libro recomendarías para leer en tiempos de confinamiento a las audiencias de Media 20.1? No sé, quizás el Decamerón, de Boccaccio, o la Metamorfosis de Kafka. ¿Cuál recomiendas? Fíjate que siempre es una pregunta constante en las redes. Incluso yo estoy en varios grupos donde tiene que ver con libros, y tal vez de 10 publicaciones, 9 dicen qué libro me recomiendan. Algunos son específicos, ¿no? Para un momento de duelo, para un momento de nostalgia, para un momento de romanticismo, y te das cuenta que depende mucho del estado de ánimo. Pero ya que todos estamos ligados a lo que nos mantiene en confinamiento, yo les diría que todo libro que apele a una situación similar a esta, igual es propicio, porque a lo mejor de ahí se desprenden más aprendizajes en torno a lo que estamos viviendo. Y ya que aumentaron las ventas de La Peste, que tenía años de haberse publicado de Camus, bueno, pues no está de más quien no lo ha leído y quien ya lo leyó, pues ir a recrearse un momento. Y hay cosas recientes sobre el tema. Ahora mismo se me ocurre del maestro José Iturriaga, la historia de las epidemias en México. Él pensó que era una novedad hacer un libro sobre esto, y dice, de repente entro a investigar a internet y me doy cuenta que hay muchísimos libros sobre el tema. Pero el hueco que encontró, por lo menos en la historia de nuestro país, es que no había un recuento puntual
por lo menos de las principales epidemias en México. Y lo hace desde la época prehispánica hasta la COVID. Y eso es reciente, pero yo creo que a algunos no les va a parecer, ya quieren liberarse del tema pandemia y coronavirus, pero a lo mejor nos hace bien tratar de aprender más sobre lo que estamos viviendo, porque al final de cuentas va a beneficiarnos a nosotros y a otros sobre un pensamiento más claro sobre el tema. Pues ahí está la recomendación de Miguel de la Cruz. Muchísimas gracias por estar en Media 20.1, Miguel. Es un gusto, un honor. Te agradezco mucho, Gabriel, la invitación. Al contrario, y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.